Mira, yo lo digo con envidia. Guatemala jugaba bien al fútbol, ¿no? Que Mereció le más que Honduras y Costa pesó, Rica, digámoslo. que le Sí, sí. pesó Mereció ese más. partido, le pesó ese partido accidentado contra El Salvador y le terminó saliendo tan caro que ese fue el partido que lo dejó fuera del Mundial. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día editorial por supuesto, día de Sudacaf, día del fútbol de siempre. Y hoy un día en el que no vamos a hablar de Panamá, hoy vamos a hablar de la selección chapina, hoy vamos a hablar de Guatemala y de una noticia que tiene que poner contentos a los chapines y que por otro lado también debe generar y debe movilizar en ese sentido sentimientos dentro de los chapines que digan: vamos a ser optimistas, que digan: vamos entusiasmados hacia el futuro, vamos a construir hacia adelante. ¿Y a qué me refiero con esto? Con una noticia que para mí llegó hace bastante, pero bueno, se terminó de confirmar en las últimas semanas, en los últimos días, y es la siguiente. El profe Tena seguirá al mando. Estamos hablando de que el presidente de la federación, en este caso, y Luis Fernando el Flaco Tena, acordaron extender su contrato al frente de la selección guatemalteca. Aparentemente el proyecto va a apuntar al Mundial 2030. Obviamente no tengo detalles de lo que es el contrato, pero la noticia en sí es lo importante. Y obviamente una noticia como esta la vamos a acompañar de un análisis como merece. Un análisis de Faisal Rishmawi. Ya lo saben, amigo de la casa, siempre les dejamos el canal en la descripción para que lo vayan a visitar. Para mí uno de los mejores canales que cubren el fútbol de CONCACAF. Y en ese sentido, como digo, es una buena noticia para los chapines, es una noticia que entusiasma, que creo yo que es momento de construir hacia adelante, que empezar a pensar en el futuro. Obviamente, ver la doble fecha de marzo y a su vez también durante el Mundial, no sé si jugará algunos amistosos la selección chapina, pero verlo como transición, verlo como una oportunidad de probar jugadores, de seguir entrando en calor en cierta forma y practicando de cara a lo que se les va a venir por delante, que en el medio seguramente vamos a tener Copa Oro, en el medio vamos a tener Nations League y en las eliminatorias próximas enfrentará a rivales de mucho más calibre, como van a ser Canadá, Estados Unidos y México, que van a estar en las eliminatorias, pero como saben también van a tener más cupos por una cuestión de que en Sudamérica hay 3 selecciones que van a ser coanfitrionas, entonces van a tener en cierta forma garantizada su participación en el Mundial. Así que es el momento ideal para pegar el salto y obviamente quería arrancar con este video. Así que vamos a ver ahora sí a Faisal, te suscribís, activas la campanita y si querés más videos hablando del futuro de Guatemala, rompe a likes, ya lo sabes. No hace falta que te diga nada más, vamos. Guatemala dio un partido dignísimo, tanto que se habló que se iban a regalar, que iban Sí. a perjudicar a Panamá, que Guatemala se iba a dejar perder, que iban a rotar el equipo, que los legionarios iban a ir. Yo quiero decir, bravo Guatemala, Yo jugaron un también. gran partido, ganaron bien. El fútbol es cruel a veces, yo creo que Guatemala merecía más de lo que recibió. Yo creo que Guatemala era mejor que Surinam y ayer lo ratificó. Y tristemente por un accidentado partido se quedó afuera de la Copa del Mundo, pero felicidades Guatemala por este gran proceso y por lo que está por venir. Valencia. Bueno, primera parte que habla Faisal, como siempre, dando en el clavo, siendo directo, no se va por las ramas, dice lo que piensa, dice lo que la mayoría pensamos también, porque cuando uno coincide tanto con una persona quiere decir que obviamente por un lado tienes gustos parecidos y por otro lado tiene un análisis muy objetivo. Siempre les digo lo mismo, a mí me encanta ser lo más objetivo posible, siempre trato de ser lo más objetivo posible y Faisal es uno de ellos. Y viendo la fase de grupos que tuvo Guatemala, la realidad es que termina pecando por un solo partido, y ese partido es contra El Salvador. Esa primera fecha en la que pierde con El Salvador fue la que lamentablemente terminó enterrando los sueños y las oportunidades que tenía Guatemala de clasificar al Mundial, porque después en los mano a mano contra Surinam dejó demostrado que es mucho más selección que Surinam. La pasó por arriba en este último partido. Y en este último partido era cuando Surinam tenía que salir a ganar. Y Guatemala salió a ganar igual. Aunque tenía el partido quizás podría haber dicho, che, me importa muy poco, termino así. No, no, no. Dejó bien representada la camiseta, como siempre les marco en la camiseta que tengo acá atrás. Bueno, bien representada, no ensució el escudo, dignificó la profesión, como siempre digo, dignificar la profesión es esto, es justamente el ser profesional, el querer ir siempre por más.
Es un montón de cosas dignificar la profesión. Significa un montón de cuestiones, pero básicamente lo que hizo Guatemala el otro día dignifica la profesión. Es salir a ganar el partido, ganarlo de la manera que lo ganó y demostrar que se quedó afuera por detalles nada más. Por esto les digo que para mí Guatemala hoy en día tendría la posibilidad de ir al Mundial en unas eliminatorias completas. ¿Qué me refiero a completas? Jugando contra todos. En unas eliminatorias así Guatemala iría al Mundial. Porque hoy en día Guatemala es más que Honduras, hoy en día Guatemala es más que Costa Rica, hoy en día Guatemala está solo un escaloncito debajo de Panamá. Solo un escaloncito. Después, las demás selecciones, Guatemala les puede ganar a cualquiera también. Y ojo, con esto también me refiero a que Guatemala puede pelear y puede competirle a Canadá, Estados Unidos y México también, ¿eh? O sea, Guatemala puede competir contra el que se proponga, pero tiene que seguir trabajando. Estos años de trabajo que viene teniendo y los que se le van a sumar a la espalda a Luis Fernando Tena y al proceso mundialista de los jugadores que tiene, van a ser vitales para los partidos importantes. Acostumbrarse a jugar estos partidos que jugó Guatemala este último tiempo, semifinales de Copa Oro, instancias definitorias en la clasificatoria al Mundial. Estos partidos te dan experiencia y te dan confianza de cara a futuro. Aprender a jugarlo es lo que tiene que hacer. Y bueno, lo está haciendo. Yo le voy a, después de escuchar a Neta con el tema de la meritocracia y demás, solo quiero decir algo, que le caiga la peluca y el maquillaje a todos los payasitos que estaban pidiendo la cabeza de Luis Fernando Tena por la eliminación. Payaso, ridículo, inadaptado social. Te voy a decir, por no decirte otra cosa, a ti que dijiste que Tena debería irse. El técnico hizo todo lo que humanamente puede hacer un entrenador. Trabajó día y noche con la base local. Iba a todos los partidos de la Liga Nacional de Guatemala. Traía jugadores de ligas extranjeras como Méndez Leng. Se peleó con el Chucho López. Lo perdonó cuando había que perdonarlo. Sacó a Kimi Ordóñez cuando dudó de ponerse la camisa. Lo trajo de vuelta cuando lo necesitó. Le dio oportunidad a jovencitos que nadie tenía en el radar salvo Feixal, como Olger Escobar. Le dio importancia a la jerarquía de Rubio Rubín. Mientras el pueblo mataba a Oscar Santis porque fracasó por irse a Europa, como si eso fuera un pecado, que no te vaya bien afuera, el técnico lo ratifica como su delantero titular y le da la confianza. Le da chance a Darwin Lom, le da oportunidad a Rudy Muñoz, le da chance a muchachos también como Jonathan Franco, le da otra vez nueva vida en selección al Pelón Robles. Establece un arquero como Hagen, que muchos dicen se casó con Hagen. Yo le digo, Hagen cada vez que tocó responder, respondió. Alguna vez se habrá equivocado, como se puede equivocar cualquiera en la vida, pero supo darle confianza después de momentos críticos a Nicolás Hagen. Lo llevó a semifinales de una Copa Oro, por segunda vez en su historia. Después de estar no sé cuántos años suspendidos, los metió a la siguiente ronda de una Copa Oro en 2023. Los puso a pelear mano a mano con Costa Rica, los hizo ganarle un partido a Honduras, le ganaron a Jamaica, le ganaron a Canadá en territorio hostil que es Norteamérica. Tena tiene todos los argumentos para seguir y Guatemala puede seguir creyendo que su selección va en la dirección correcta. Eso es todo. Cerró Tena bocas y abrió la puerta hacia el futuro. Muy bien, ¿eh? O sea, podrás estar de acuerdo con algunas cosas, con otras no, en cuanto al análisis que hace de la actualidad de Guatemala. Por ejemplo, te puede gustar o no te puede gustar Hagen, te puede gustar o no te puede gustar Rubio Rubín, los pibes, Olger Escobar, Rudy Muñoz, Kimi Ordóñez, te pueden gustar o no gustar algunos jugadores que convoca Tena. Pero lo que hay que decir es que Tena le dio confianza y se me pone la piel de gallina cuando digo estas cosas, cuando hablo de esta cuestión de tocar la fibra emocional, la fibra pasional, el confiar en tus jugadores. Esto Tena lo hizo a la perfección y la recompensa yo sé que más temprano que tarde le va a llegar. La primera recompensa fue haber llegado a esa semifinal de Copa Oro en la que lo quisieron dejar afuera muchas veces. Lo quisieron eliminar muchas veces a Guatemala, con fallos arbitrales recontra cuestionables. Incluso el último partido contra Estados Unidos estuvo ahí nomás, y el arbitraje nuevamente inclinó la balanza para Estados Unidos. En fin, a mí me parece que Guatemala hizo muchas cosas bien este último tiempo, y hubiera sido una lástima que tire todo por la borda por no haberse clasificado al Mundial. Así que voto de confianza en ese sentido a la federación, que obviamente debe pifiar en muchas cosas porque en todos lados pasa. Yo toco de oído nada más, en este sentido no puedo hablar mucho de la federación porque desconozco la actualidad, pero bueno, voto de confianza en ese sentido al profe Tena, así que me saco el sombrero, chapó, me saco el sombrero con esa situación, y obviamente hay que seguir trabajando. Guatemala no se tiene que dormir, Guatemala tiene que seguir
seguir trabajando, tiene que seguir haciendo las cosas bien en materia de inferiores, tiene que seguir depositando a sus selecciones en las competencias internacionales. ¿A qué me refiero? Jugar premundiales y clasificarse siempre a los mundiales. Habló de sub-17 y de sub-20. Guatemala se tiene que acostumbrar a eso. Tiene que acostumbrar a las nuevas camadas que vienen de abajo, que Guatemala es una selección que compite, que pelea. Eso es lo que tiene que pasar. Mira, yo ese detalle de continuar con Tena, comparto contigo. Yo me quedo con eso también, detalle también. Y el ejemplo más claro lo tenemos con Panamá, oíme. Si todos hubieran desesperado porque Panamá no fue al Mundial de 2022, saquen a Thomas Christensen, no sé qué sería esta selección panameña. Pero no, los federativos, en este caso los directivos de la FEPAFUT, confiaron en Thomas Christensen y acá está el resultado. ¿Que le costó más de lo esperado en la fase final? Sí, pero ya está, invicta y clasificaron a su segunda Copa del Mundo en la historia. Si Luis Fernando Tena está de acuerdo, si los directivos están de acuerdo, y principalmente los jugadores, porque siempre tiene que existir esa comunicación con los futbolistas, sí, a seguir con el proceso. Pero repito, tiene que haber disposición por parte de las tres partes. No sé si ahora, tomando en cuenta el buen trabajo que hizo Tena con la selección de Guatemala, también se le van a presentar de repente algunas oportunidades para poder dirigir. Entonces hay que ver que tenga compromiso de seguir en el proyecto. Veremos qué información surge en los próximos días. Y con respecto a Guatemala, yo comparto, dime, ¿qué partido el de ayer? ¿Qué partido? Se quedan con el triunfo, ya después terminan recibiendo ese gol que le arruinó la noche a Honduras, porque Honduras al menos seguiría con el repechaje, pero eso no es tema de Panamá, Panamá lo suyo, y Panamá terminó cerrando con dignidad esta eliminatoria. Eso quería decir que si Samayoa algún día soñaba con jugar en Olimpia o Motagua, no, ya no. Con ese autogol que metió ayer ya no. Samayoa, yo te quiero mucho, pero ahí ya Olimpia y Motagua jamás te van a abrir la puerta. Pero qué bien lo de los jugadores guatemaltecos. Mira, yo lo digo con envidia. Guatemala jugaba bien al fútbol, ¿no? Mereció más que Honduras y Costa Rica, digámoslo. Que le pesó ese partido. Le pesó ese partido accidentado contra El Salvador y le terminó saliendo tan caro que ese fue el partido que lo dejó fuera del Mundial. No, pero Guatemala, sí, el mejor selección que Honduras, mejor selección que Costa Rica y mejor selección que Surinam. Total. Sí, le ganó la serie a Surinam. Total. Es lo que acabo de decir literal. O sea, es increíble decirlo y que Faisal al toque lo diga también, pero es así. Hoy Guatemala, tranquilamente en estas eliminatorias, podría haber estado en un todos contra todos en segunda posición. Quedaba Panamá primera y Guatemala segunda, porque lo que demostró Guatemala, salvo esa primera fecha contra El Salvador, es digno de unas eliminatorias. Es digno de reconocer. Y creo que le hubiera alcanzado para ir al Mundial también. Esa primera fecha fue el tropezón que terminó sentenciando el futuro de Guatemala. Pero la realidad es que como terminan las eliminatorias, tranquilamente Guatemala puede aspirar a las de 2030. Yo sostengo eso, hay que poner el foco en el 2030, ver lo que se hizo mal en estas eliminatorias, saber que hay una cuestión que siempre le pasa a Guatemala, que lo he dicho en la Copa Oro, y bueno, en esa primera fecha contra El Salvador le pasó también. Guatemala hay partidos que lo juega con mucha ansiedad, que lo juega con nerviosismo, como si estuviese apurada, como si dependiera todo de ese partido. Y la realidad es que tiene que relajarse. Ustedes imagínense esta situación. Si Guatemala no se desesperaba contra El Salvador, el partido quizás terminaba 0-0, porque no le alcanzaba para meter un gol, pero quizás terminaba 0-0, y hoy estábamos hablando de que Guatemala iba al repechaje. Después en el repechaje puede pasar cualquier cosa, pero a lo que voy, el no desesperarte, el no ser ansioso, todas esas cuestiones te hacen formarte como selección, te terminan de consagrar como una selección para pelear. ¿Y cómo se consigue eso? Con experiencia, aprendiendo de esos errores. Los errores que cometió en la Copa Oro, en las eliminatorias, no los cometió. Y los errores que cometió en esa primera fecha en las eliminatorias, durante las eliminatorias después no los volvió a cometer, no se volvió a desesperar. Fíjense que la selección chapina se volvió a convertir en una selección madura, en una selección que sabía lo que jugaba. Ese partido contra Panamá, que iba perdiendo 2-0, no se desesperó, se puso 2-2, y después por jerarquía que tiene Panamá, que Guatemala todavía eso no lo tiene, se puso 3-2. Pero lo puede conseguir la selección chapina. Lo puede conseguir como siguiendo con esta formación de juveniles, con esta formación de jugadores, combinando la experiencia de los que están hoy en día en la selección con la juventud.
Y de esa forma salen partidos como el segundo tiempo contra Panamá y partidos como el que hizo contra Surinam, mezclando esto que les menciono. Pero bueno, el video sigue un poco más. Si quieren una segunda parte, como siempre, me lo dejan en los comentarios que con gusto lo podemos hacer. Suscríbanse al canal, activen la campanita y, como no, Sudamericanos, nos estaremos viendo en el siguiente video, que va a ser a la nochecita. Rompan a ver este video y seguimos apoyando a Guatemala de cara al próximo mundial. Un abrazo y ahora sí, chao chao.